Salud. Hola a todas, somos Irene, Salet y el pequeño Luca, que nos ayuda en este momento de compartir. Y hoy las estamos saludando. Special guest. Sí, es nuestro invitado especial. Hoy las estamos saludando desde Atlanta, Estados Unidos. Irene. Such a privilege being with you today. Es un gran privilegio estar con ustedes hoy. When I learned about the topic that you will be learning more about, I got really excited. Cuando me enteré del tema del que van a tratar durante todo este retiro, campamento, me puse muy contenta y muy ansiosa. It's a very broad topic, so I asked the Lord, give me a specific thing, just a specific, significant thing. Es un tema muy amplio, mi lámpara, así que le pedí a Dios que me dé algo específico, algo conciso para poder compartir. I was sitting on my couch and I happened to be looking up at my china cabinet and I saw my 2 hurricane lamps. Ella estaba sentada en And if you look over here, honey. Yeah. Sí. Ella estaba en el sillón en su casa y orando, pidiendo, y miró hacia su mueble donde guarda toda su vajilla y miró sus lámparas para huracanes. And I always leave them accessible. They're always at the ready. Siempre las dejo accesibles, que estén listas para usar. I make sure that they're filled with oil and that their wicks are trimmed. Me aseguro de que tengan aceite. Y este es Oli. Oliver, ¿venís? ¿Te vas? Así que ella siempre se asegura de que las lámparas tengan aceite y que estén listas para usar. And I went ahead and I took them down and set them on the table. Así que las agarré, las puse sobre la mesa. And I noticed that one was full and the wick was trimmed, but the wick was trimmed, but there was no oil at all. It was dry. Y miré y había una que estaba bien, estaba listo para usar se me fue la palabra, el palito donde se prende la llama, y tenía aceite, pero la otra, el palito estaba listo, pero no tenía aceite. And that really surprised me because I'm really careful about that. Y eso me sorprendió porque yo soy muy cuidadosa con todo eso. The reason being that we have spring storms in Atlanta that can be pretty strong. Y la razón es que a veces tenemos tormentas muy fuertes durante la primavera y necesitamos las lámparas. And sometimes those storms will put out our power for many hours or even a couple, 2 or 3 days. Y la razón es que esas tormentas a veces son tan fuertes que nos dejan sin electricidad, sin poder eléctrico por varias horas, incluso por varios días. So it's essential that they're kept full with oil and trimmed. Así que es muy importante, es esencial que tengan aceite y que esté recortado ese palito. Well, then I knew I had my topic or my thread. Así que al mirar eso y pensar todas esas cosas, supe que ese era mi tema para compartir con ustedes. It reminded me of Matthew chapter 25, the 10 virgins. Me recordó a Mateo capítulo 25 y las 10 vírgenes. And I focused on the virgins that were the foolish virgins. Y me voy a enfocar en las vírgenes insensatas. The fact is that the light back then was essential day and night. El hecho es que en ese entonces la luz era esencial durante el día y durante la noche. How could they not have checked the oil in their lamps? It was essential. ¿Cómo puede ser que no se hayan fijado del aceite en sus lámparas si era tan esencial? So that amazed me. That meant something was lacking in those virgins. Así que eso me choqueó y significa que algo estaba faltando en esas vírgenes. When they realized that their oil was dangerously low, Cuando se dieron cuenta que su aceite escaseaba, well, they turn in panic to the 5 wise virgins and they say, "Oh, we must have some oil. Share with us, won't you?" entraron en pánico y corrieron a las otras vírgenes y dijeron, ¡ay, necesitamos aceite, por favor, compártannos! The thing is that oil is not shareable. They must get the oil from the supplier himself. Lo importante es, y lo sorprendente es que ese aceite no se comparte. Deben conseguirlo del proveedor mismo.
You know that child game, hide and seek? ¿Conocen ese juego, las escondidas, ese juego de niños? The person who is it covers their eyes and counts to 50 slowly. La persona que le toca es la que se tapa los ojos, cuenta hasta 50 o hasta cualquier número. And those that are hiding scramble off to hide. Y los que se esconden corren rapidísimo para buscar un refugio y esconderse y que no los vean. And when the person who's it finishes counting, he says, "Ready or not, here I come." Y cuando la persona que estaba contando termina de contar, dice, ¿listos o no? Allá voy. Well, we sense by that game, a child's game, we sense the seriousness of those foolish virgins not being ready. Y gracias a este juego podemos comparar y ver la insensatez de esas vírgenes que no estaban listas. You know, the Lord is coming. ¿Saben? El Señor está viniendo. Ready or not, He's coming. ¿Listas o no? Él está viniendo. Though He delays, He's coming. Aunque parece que se demora, Él está viniendo. Signs of His coming are evident throughout the world. Las señas de que Él está viniendo son evidentes en todo el mundo. Darkness is increasing throughout the world. La oscuridad incrementa, en todo el mundo. I was reading the other day about a Bible professor who said these words, and I'm going to quote his words. El otro día leí acerca de un profesor y voy a citar textualmente lo que leí y aprendí gracias a él. I've heard that darkness is defined as the absence of light. Escuché que la oscuridad se definía como la ausencia de luz. But this will not do, because darkness is violent. Pero esto no es así, porque la oscuridad es violenta. Its purpose is to extinguish, to put out the light. Su propósito es extinguir, apagar la luz. And I think this was the case of the 5 foolish virgins. Y yo creo que esto fue lo que pasó con esas vírgenes insensatas. At some point, they lost their sense of being ready for the coming of the bridegroom. Que en algún punto, en algún momento, perdieron ese deseo de estar listas para la venida del novio. La llegada del novio. They seemed indifferent. They seemed impassive Ellas parecían indiferentes, estaba todo muy tranquilo. about his coming. No les preocupaba la llegada del novio. You know, indifference and passiveness is it's a mark. It's a part of an early stage of accepting darkness into your life. Indiferencia y pasividad es una de las primeras etapas en aceptar la oscuridad en tu vida. When you're excited about an upcoming event, you can hardly think about anything else. Cuando uno está contento y muy alegre por algo que va a llegar, por algún evento que va a suceder, sorry, can you say that again? Oh, It distracted okay. me. El pequeño me distrae. When you're excited about an upcoming event, you can hardly think about anything else. Sí, cuando estás contento y ansioso por algo que va a suceder, difícilmente puedes pensar en algo que no sea ese evento. Yes, a precious boy. I want to leave 2 scriptures with you today. Quiero dejar con ustedes 2 escrituras, 2 pasajes. 2 Timothy 4:8. Segunda Timoteo 4:8. Paul says at the end of his race, I have fought the good fight. Pablo dice al final de su carrera, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera. I have finished the race. He terminado la carrera. I have kept the faith. Guardé la fe. From now on there's laid up for me the crown of righteousness. Para mí espera la corona de righteousness. The crown of righteousness. The crown of righteousness. La corona de justicia. Which the Lord, the righteous judge, Que el Señor es el
And all Quiere- él también the quiere- moms there are going, Él oh. también quiere compartir. Después leemos bien según a Timoteo 4:8. But the Lord will award this to me on that day. Pero el Señor me recompensará por esto a mí en aquel día. And not only to me, but to all who love his appearing. Y no solo a mí, pero a todos los que aman que él su llegada. That Y word anhelan. love, we kind of lose its meaning in our language, in English. En inglés este versículo dice a los que aman su venida. Y nosotros como que perdemos de foco esa palabra, aman. But the literal meaning means crave. Pero el significado literal de esa frase significa a aquellos que desean, anhelan. It means to beg, oh Lord, please, please, please come. Que es para aquellos que dicen, Señor, por favor, ven. I can't wait for you to come. No puedo esperar más tu llegada. That's what crave means, to love his appearing, to crave it. Eso es lo que significa crave, que para nosotros es como un antojo. You see, craving motivates us. Ese deseo, ese anhelo es lo que nos motiva a nosotros. It motivates us to fight the good fight. Nos motiva a pelear la buena batalla. It motivates us to finish the race. Nos motiva a completar la carrera. It motivates us to keep the faith. Nos motiva a guardar la fe. It motivates us to serve the Lord and to help our brothers and sisters in the Lord. Nos motiva a servir al Señor y a ayudar a nuestros hermanos en el Señor. And one final scripture, Y una última escritura, Hebrews 9:28. Hebreos 9:28. So also Christ was offered once to bear the sin of many. Y Jesús was offered once. To bear the sins Y Él of se many. ofreció una vez para llevar los pecados de muchos. And he will appear a second time, Y Él vendrá una segunda vez, not to bear sin, no a llevar el pecado, but to bring salvation sino para traer salvación to those who eagerly para, await him. para aquellos que anhelan y lo esperan con ferviente To deseo. those who crave him to come. Sí, aquellos que realmente anhelan que Él venga. God bless you. Dios les bendiga. You did well, little boy. Yes, you did. Upa, upa.